Un tema que ha causado bastante impresión es el de Bernarda Vera, que es una mujer detenida desaparecida que aparentemente apareció en Argentina. El último registro que se tenía de Bernarda Vera era de octubre del año 73. Ella era militante del MIR, tenía 27 años, era conocida como Anita y ejercía como profesora de educación básica en el TUME. Tenía una hija que había dejado el cuidado de sus padres en Valdivia también y era buscada por los agentes de la dictadura por su militancia en el MIR. Y en octubre del 73 se le perdió el rastro. Su hija, por supuesto, la buscó por décadas y se asumió que había sido detenida y ejecutada por los militares en la comuna de Panguipulli. Y el Estado la reconoció como víctima de violación a los derechos humanos en el informe RETIC. Está en el archivo del Museo de la Memoria, de hecho dice fusilada en el puente Tolten en el año 73. Pero el domingo, un reportaje de Chilevisión reveló que esta mujer, que hoy tiene 79 años, estaría viva y viviendo en Mar del Plata, en Argentina. La versión siempre se manejó como que había una versión alternativa de respecto de esta historia, y era que ella formó parte de un grupo de personas que escapó de los militares, sobrevivió en los bosques y logra cruzar hasta Argentina con un grupo liderado por un sueco, que era conocido como Julio. De hecho, se radica en Suecia después. Claro, y en el caso de ella además viaja a Suecia después, donde vive, donde tiene residencia, donde tiene la visa, todo, desde el año 70 y algo, y que habría vuelto a Argentina en el año 99. Según el reportaje, ella no quiso hablar, pero uno de sus hijos, fuera de cámara, sí le habría confirmado a los periodistas que ella es Bernarda Vera. Y esto comienza a tomar vuelo y surgen las primeras críticas al gobierno, porque, por ejemplo, el exdirector de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI dice que el plan de búsqueda conocía esta información desde hace algún tiempo y que no se hizo nada al respecto, que no se publicó. Bueno, y hoy el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que estuvo acá en la radio y que era el ministro de Justicia en ese entonces, cuando se lanza el Plan Nacional de Búsqueda, dijo que las inconsistencias en el caso de Bernarda Vera fueron descubiertas por la periodista y académica Pascal Bonnefoy, que detecta al seguir la trayectoria de ella y de las personas involucradas en el denominado episodio Liñique, que habían inconsistencias. Entonces luego de esto se le pide información a distintas instituciones y Cancillería, qué sé yo, informa que aparentemente esta mujer habría vivido en Suecia y que tenía visa, todo. Bueno, y todo esto también generó dudas de por qué no se le avisa de esto al ministro Mesa, por ejemplo, Álvaro Mesa Latorre, que es el ministro en visita extraordinaria por causas de lesa humanidad entre el año 73 y 1990, porque esto es justicia antigua, esto también es, por eso que está esta figura del ministro en visita. Y que abrió un cuaderno reservado para ahondar en dicha búsqueda, y explicó el ministro Cordero hoy acá en la radio que el caso estaba sobreseído. Entonces, la crítica básicamente es que si esto se sabía, ¿por qué no se hizo algo? Y desde el gobierno defienden que esto no fue sorpresivo, porque la familia estaba al tanto de todo esto, ellos también, y que el plan de búsqueda se enfoca en el dolor de las familias y por eso estos casos no se hacen públicos. El tema es que es bien tremenda la historia, porque el hijo que vive allá sabía aparentemente todo esto, Claro. pero la hija que quedó acá no. No tenía idea. No tenía idea y ella la buscó por décadas. Entonces, este es un caso bien impactante, muy fuerte además. Y vamos familiarmente. Exactamente, para la familia es una cuestión muy, muy dolorosa. Muy duro. Sí. Y vamos a abrir esta conversación con Luciano Fuyú, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, integrante de la Comisión Vales, destacado abogado. Luciano, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo de conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días, gracias a ustedes Hola. por la invitación y por el interés en el tema, que ciertamente es muy importante. Buenos días, Luciano. Luciano, primero, ¿qué le parece a usted este caso que se ha develado a partir de este reportaje? ¿Y qué le parecen también las críticas que han habido hacia el Plan Nacional de Búsqueda, precisamente por no haber informado, teniendo conocimiento aparentemente desde hace varios años? Bueno, mira, ustedes lo ponen bien el tema, con gran detalle, digamos, sobre la trayectoria y la personalidad de esta señora Vera y las circunstancias que rodean la situación. Yo la verdad es que el plan de búsqueda, porque parte de las críticas que se ha hecho por la derecha, básicamente, con un par de diputados, es en contra del plan de búsqueda. El plan de búsqueda, yo creo que el ministro Cordero, en su oportunidad, que fue el que inició el plan de búsqueda, lo concebió bien. Es muy difícil, quiero que se sepa, es muy difícil encontrar. En este país tenemos todavía 1.469 personas desaparecidas, auténticamente desaparecidas. La gran mayoría se sabe arrojado al mar o a los cráteres de los volcanes, de tal manera que es imposible que se puedan encontrar. Pero sí se sabe los destinos que estas personas tuvieron y quiénes fueron los autores de estas circunstancias. Este trauma que vivió este país a partir y por los primeros años
del 11 de septiembre del 73 en adelante, pero quiero decir, cuidado, hasta meses antes de entregar la democracia, se arrojaron 5 personas, 5 frentistas al mar. Y ya estamos hablando del año 88. De tal manera, digamos, que lo que pasó con esta señora en su momento era fácilmente, aun cuando complejo, porque todas estas circunstancias son muy complejas, pero pudieron ser constatadas. La comisión Reti, que de donde emana esta situación, iniciativa del presidente Elwin, ¿no? Una de las grandes iniciativas del presidente Elwin, quizás una de las primeras iniciativas después de la de Mandela en el mundo en estas materias, y no repetida en otras partes, salvo en Argentina en algunos casos. Se elaboró con gente transversal y de primerísima calidad. La presidió, como se sabe, el señor Reti, uno de los más grandes abogados chilenos, ya fallecido lamentablemente, y arrojó efectivamente, con los antecedentes que tenían, un número determinado de personas ejecutadas y desaparecidas, porque los detenidos fueron más de 3.000, los exiliados fueron más de 200.000, etcétera, etcétera. Torturados 40.000. Los torturados, nosotros en la Comisión Ballech logramos determinar 40.000 torturados, y yo le advierto una cosa, que no son todos los torturados. Yo quiero advertir y dejar establecido. Nosotros hicimos un esfuerzo, sobre todo en los campos, donde se torturó a muchos campesinos, y no quisieron venir, y no quisieron, sabíamos todo el tipo de tortura, pero como era un acto personal, ellos no se presentaron. ¿Y sabe por qué no se presentaron? La explicación, porque ellos están en la convicción de que esta situación se va a volver a repetir, y no quieren ellos estar en un listado de víctimas, ¿no es cierto? Porque estando en el listado los van a ir a buscar inmediatamente. Es el raciocinio del campesinado chileno en esta materia. Esta señora Vera efectivamente participó y tenía militancia política para aquel entonces. Y debe tenerla todavía, me imagino, digamos, no sé en qué partido. Yo a ella no la conozco, claramente. Pero ella logró huir del país, según dan cuenta los antecedentes. Y con toda razón, es decir, si las personas que podían huir del país, que eran víctimas de la represión cruenta, están en su derecho. Y en el caso de ella, salió hasta Suecia, se radicó en Suecia, se separó de su marido en Suecia, con quien tuvo un hijo, y se casó con un sueco y tuvo 2 hijos más, y después, creo que el año 99, según dice la información, vino acá a Argentina. Y en Argentina desarrolló actividades, digamos, hasta el día de hoy, que buen periodismo que hizo Chilevisión logró establecer. ¿Y por qué digo buen periodismo? Digo buen periodismo porque todo lo que no pudo, por razones obvias, 25 años atrás, que no pudo establecerse, la vía periodística investigativa, el periodismo de investigación, puede efectivamente hoy día llegar a otras conclusiones. Si aquí se cometió un error, porque si la señora fue calificada y está viva, fue calificada como desaparecida, pero está viva, ciertamente hay un error. Pero naturalmente que es un error excepcional. Si la gran mayoría, escúchenme ustedes tres, por favor, la gran mayoría, la abismante mayoría de víctimas calificadas, ¿no verdad?, están auténticamente calificadas y bien calificadas. Los juicios están ahí están las sentencias judiciales, ahí están las condenas, en fin, y hay más de 1.100, me parece, juicios en desarrollo que se derivan de los resultados de la Comisión Ballech. De tal modo, ¿no verdad?, de que una corrección, una aplicación y una corrección debiera dar por superado esta circunstancia, que no es más que una excepción
dentro de las excepciones. Ahora, Luciano, hay algunos que han apuntado que a propósito de, bueno, la excepción y que haya ocurrido un error, que cómo se garantiza que no haya más errores. El día de ayer el candidato presidencial Johannes Kaiser decía que esto establecía un manto de dudas en torno a las investigaciones de personas desaparecidas. Sí, bueno, pero el candidato Kaiser, sin entrar en política electoral, tiene una posición clara y determinada, es decir, en materia de derechos humanos, que es conocida por todos. El candidato Katz también. Aquí hay gente de republicano que busca cerrar Punta Peuco, dictar por decreto de la libertad de todos estos autores, etcétera, etcétera. No es relevante lo que pueda decir esa gente. Lo relevante es que lo que digan los tribunales. Sí. Este tema tiene que ser llevado a los tribunales. Y incluido el tema de la señora Vera, con todas sus circunstancias, ¿no es cierto? Y los errores o negligencias que pueden haberse cometido que no constituyen delito. Porque reprimir, apresar, torturar, asesinar a personas sí constituyen delito. Y aquellos que tratan de evitar que aquello le ocurra a ellos o a otros no cometen delito, cometen actos humanitarios. Luciano, a propósito de llevar esto a tribunales, el ministro de Seguridad, antiguo ministro de Justicia, nos decía hoy día en la mañana aquí en la radio que la información disponible no era concluyente para identificar de forma definitiva a esta persona, como la misma Bernarda Vera. ¿Cuáles serían los pasos que el Estado, los tribunales o el ministerio deberían seguir ante esta situación? Bueno, el ministro Cordero tiene razón. Es decir, construir el plan de búsqueda, yo no participo en el plan de búsqueda, pero se está haciendo, lo que yo sé, es que se está haciendo con gran detención, con gran sutileza, con apoyo del Servicio Médico Legal, con apoyo de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, e incluso entiendo que en algunos casos, digamos, las propias Fuerzas Armadas. Es una tarea de Estado. Chile tiene una deuda con las víctimas que el propio Estado sacrificó. Y entonces, cuando el Estado construye un camino de solución y de determinación, ¿no, verdad? Hay que aplaudir al Estado, así como condenamos siempre al Estado por el acto que cometió el 73, y después hay que aplaudirlo desde el punto de vista de las ejecuciones que el Estado ha tratado de realizar precisamente para despejar esta miseria que nos pasó como país. Ahí está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí está el Museo de la Memoria, ahí están los programas de derechos humanos de las cámaras que tampoco existían en su oportunidad, etcétera, etcétera. De tal manera que como son tareas tan ocultas que no cuentan con la cooperación muchas veces de las personas vinculadas a la autoría, cuesta realizarla y se cometen errores, como puede haber sido este u otros que aparezcan, que no le hacen el fondo al asunto. Le quería preguntar respecto de las lecciones que se pueden sacar a la luz de este caso, pensando en casos futuros, ¿no? Sobre todo respecto de los temas familiares, como es el que conocemos en este caso, y la política de memoria histórica también que tenemos en nuestro país. Bueno, un país que no tiene memoria no tiene futuro. Y necesita tener memoria histórica. Este es un país joven, todavía tenemos 200 años y hemos un poquito más, y hemos pasado por muchas cuestiones que las nuevas generaciones tienen que registrar, los nuevos profesionales tienen que asumir. Estas memorias, ¿no, verdad?, tienen que irse perfeccionando cada vez más. Mire usted, en el caso de los judíos todavía buscan y procesan y castigan cuando están vivos, digamos, a los nazis que los exterminaron. El otro día, hará un par de meses, entró con 98 años, me parece, a cumplir condena como por 50 años más, obviamente no las va a cumplir, jerarcas alemanes. Mire usted una cosa, de la gente que está, los oficiales vivos, que participaron en estas situaciones, lamentablemente, porque nadie quiere que hubiera sucedido así, y no estaban preparados para hacerlo. Ahí tiene el señor Karnoff como con 400 y tantos años, el señor Miranda Garlington, perdón,
Iturriaga, Neumann, Miranda Garrington era su abogado. Ahí tiene al señor Espinosa, etcétera, etcétera. Y tiene 160 y tantos, creo, castigados, condenados en Punta Peuco. Y los que ya no hay capacidad en Punta Peuco lo están mandando a cárcel, a Colina 1 o no sé dónde. De tal manera que el Estado, ya que ha tomado esta iniciativa a través del ministro Cordero en su momento y hoy día el ministro Gajardo, y con la anuencia y el patrocinio del presidente de la República, debe continuar adelante y perfeccionar todos los mecanismos para disminuir al máximo los posibles eventuales errores. Yo prefiero, como abogado, digamos, y buscando la certeza jurídica, que un caso que se puede resolver en 5 meses, prefiero que se resuelva en 1 año, pero con los respaldos suficientes que no sean y puedan ser impugnados. Luciano, otra de las críticas que se ha levantado respecto de algunos sectores de oposición tiene que ver con los beneficios reparatorios que recibe la familia, en este caso de Bernarda Vera y por supuesto en otros, pero en particular en el mismo gobierno ha dicho que esto se debe manejar con mucha responsabilidad, esto ante la posibilidad de que estas reparaciones sean reevaluadas. ¿Qué le parece a usted esto? Que exista la posibilidad siquiera de reevaluar reparaciones por violaciones de derechos humanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es imposible que se siga pagando a quienes están recibiendo una reparación, porque no todos aparentemente han recibido una reparación. Hablo de la familia Vera, ¿no? Sí. Se les tiene que eliminar o suspender, digamos, el beneficio. Más no, efectivamente, para aquellos que están de buena fe, porque entiendo que habían algunos que estaban convencidos que su madre estaba fallecida. Claro, su hija que está acá en Chile. Claro, entonces a esa señora, aunque tendrán que eliminarle, pero no le pueden pedir la restitución de los dineros porque aquí no hay un acto doloso por parte de la familia. No hay un acto doloso por parte de la familia. En otros casos, que se puede aprobar efectivamente que hubo una planificación para obtener granjerías económicas, claramente que hay que castigarlo porque es más importante la magnitud y el estándar de la causa que los beneficios personales mal habidos cuando son mal habidos. Bien, pues Luciano Fuyú, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, integrante de la Comisión Vales, abogado experto en derechos humanos. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos de conversar con nosotros, Luciano, que esté muy bien. Gracias a ustedes gracias, por el interés, digamos, y el trato. Muy amable. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.